está el proyecto de unirlas, pero sí hay un proyecto y hay una propuesta de muchas personas de, aprovechando que la ciudad de Albacete tiene aeropuerto, que tiene AVE, pero no solo AVE, sino AVE, mercancías, tren convencional, poder hacer una zona logística de Puerto Seco mirando hacia el Levante, por la que también estamos trabajando. De esta manera adelantaba Carmen Oliver la existencia de una propuesta para que Albacete cuente con una zona logística y puerto seco, con el aeropuerto como una de las infraestructuras más importantes. Una noticia que llega en pleno debate sobre la viabilidad del aeropuerto de Albacete. Después de la modificación de horarios por parte de la compañía aérea y las críticas recibidas por parte de los sindicatos, también se hizo público el debate en el seno del equipo de gobierno municipal. Los socios de gobierno, Partido Socialista e Izquierda Unida, no están de acuerdo en este asunto, mientras Izquierda Unida pretende que se retire la publicidad del ayuntamiento en los aviones de Air Nostrum. El Partido Socialista apuesta por mantener esta consignación presupuestaria, 3 millones de euros, que según los socialistas garantizan el futuro de esta infraestructura. De la responsabilidad es un esfuerzo de la ciudad, pero creo que debemos mantenerlo porque implica ahora mismo el aeropuerto una oportunidad de seguir dinamizando el parque logístico aeronáutico, que en estos momentos da empleo a más de 600 familias. Según Carmen Oliver, uno de los requisitos para desarrollar el parque aeronáutico y logístico es que Albacete cuente con aeropuerto.